Son Goku, veo que venir a el Palacio Rubí has tenido el valor suficiente de poder enfrentarte con el rey de todos los eternos. Dime qué pasa por esa cabeza estúpida. ¿Piensas que todo lo que te rodea siempre va a ser inferior a ti? Dime qué es lo que pasa, diría Gilgamesh serio. Si lo que digas al final solo estoy escuchando a un guerrero con miedo, ¿acaso eso es lo que escucho, miedo? Dime qué pasa, miedo a ser derrotado por tu próximo rey, diría Goku, el cual se ponía en pose de combate con una pequeña sonrisa. Ja, miedo, eso sí que no, Saiyajin, te has esquivado de guerrero, porque miedo nunca me vas a ver tenerlo, ya que me he enfrentado a reyes de otros mundos, y tú no serás nada de difícil, al contrario serás un adversario muy fácil, diría Gilgamesh con una pequeña sonrisa, pero en eso dos guerreras aparecieron enfrente. Afrodita, ¿qué haces? Y Amaterasu, veo que ya han llegado a este lugar, pero dígame algo, ¿está dispuesta a interferir en la batalla que tenemos con él? Si es así, pues liberen ese máximo poder, no quiero que estén con mediocridad, y sé que las dos son poderosas, pero ni una de las dos será capaz de darme una buena batalla, y eso lo saben, diría Goku, el cual estaba con una mirada seria. Bueno, esa confianza sé que siempre la vas a tener, sé que eres un guerrero fuerte y capaz de todo, sé que al final el miedo es algo que nunca vas a tener, pero dime, ¿crees que esto vale la pena? Luchar porque un simple orgullo, unas simples palabras de un estúpido guerrero así como Gilgamesh, dime. ¿Vale la pena morir en batalla por unas estúpidas palabras?, diría Afrodita seria viendo al guerrero. ¿Un simple orgullo? No es por simple orgullo y lo sabes, sabes perfectamente que la batalla la voy a luchar y la voy a ganar, este maldito solo será una maldita basura en mi par, y él lo sabe, diría Goku, el cual estaba viendo a las dos guerreras, y él sabía que ellas dos van a luchar por salvar a su rey. Sé que Son Goku, hemos pasado algunas batallas juntos, hemos hecho muchas cosas juntos, pero dime, ¿esto lo quieres de verdad? Yo no voy a dejar que lastimes a mi padre, sé que somos amigos, pero la amistad aquí se termina, decides dejar eso o morimos aquí, diría Amaterasu seria viendo al guerrero con una sonrisa. ¿En serio ahora lo llamas padre el guerrero que nunca ha estado contigo hasta ahora, que ha venido a donde ti? Dime, ni él te ha ido a buscar, solo han venido ustedes, qué gran diferencia de un guerrero que se cree rey o supuestamente padre. Dime, ¿eso es normal? Dime qué es lo que piensa, diría Goku serio. Sé que él no ha estado en mi vida, sé que él ha sido muy ausente, pero tiene sus motivos, y eso lo sabes, él sabe que posee motivos de dicho, y al final es mi padre, es mi sangre, y por él morir en batalla, si eso es necesario, y eso lo sabes perfectamente, diría Amaterasu seria viendo al guerrero con una mirada fría. ¿Ves, Son Goku, la gran diferencia de ser un rey que te respaldan tus compañeros, tus amigos, tu familia? Mientras Gilgamesh decía eso, dos eternos aparecieron a su lado mientras estaban con una mirada fría los tres guerreros. Amistad. Los amigos que traicionan siempre. Amigos que te cambian por una simple mujer. Amigos que cuando los necesitas por lealtad nunca están. ¿Qué me dices de eso? Pero bueno, si desean luchar todos, pues aquí los pondré a comer de mis pies, porque todos solo son unas simples perros que no son ni reyes. Estoy harto que ustedes se crean los mejores, ya es hora que veas el gran poder de un rey, de Son Goku, el futuro rey del infinito, diría Goku. El Kua estaba con una sonrisa que mostraba una gran confianza, y eso se veía en su sonrisa que estaba confiando. Bueno, si eso deseas, yo me haré cargo de dicho guerrero, no intervengan, diría Afrodita, la cual estaba con una mirada fría, ya que había hecho un pequeño entrenamiento del guerrero, y ahora ella estaba con su máximo poder de eterna, ahora no sería con su poder de reina de reino, sería el poder de verdad. Afrodita, me gusta esa confianza que tienes, espero te dure mucho tiempo, porque la verdad no quiero perder mi tiempo con algo como lo eres tú. Sé que eres fuerte, pero tu poder no es gran diferencia, y tu poder no será nada, diría Goku serio. Te estás metiendo en la boca del lobo, sabes que ahora será una batalla realmente muy pero muy complicada, ya que ella es una guerrera fuerte y lo sabes perfectamente, ella es fuerte, pero dime, ¿podrás luchar con ella más el caos que posees en la gema del poder? Diría Degamoto serio, ya que sabía que Son Goku era fuerte, pero no sería mucho. Pues sé que soy fuerte y mi poder es capaz de hacerlo, tú solo mantener ardiendo todo en mi cuerpo, no quiero que te descuides en lo mínimo, quiero que seas fuerte, así como hablas así actúa también, diría Goku serio. Bueno, aquí se hará lo mejor, pero en tu interior hay una puerta que está queriendo abrirse y lo sabes, muchos rugidos de una bestia se están escuchando desde que llegamos al palacio, algo está por pasar y te lo he dicho, no sé qué sea, pero es hora de ver qué es lo que pasará ahora, diría Degamoto serio, ya que no sabía qué decir ante eso. Bueno, tú solo sigue con lo tuyo, no hagas cambios, sigue con la grandeza que siempre hemos tenido y nunca deja de hacerlo, diría Goku, el cual se ponía en pose de combate mientras tenía una mirada seria. Ahora nos movemos de dimensiones a donde estaba el guerrero demonio.
Siento que algo muy grande está por pasar, siento muchas energía en un solo lugar, siento que la muerte está tocando la puerta, diría Kakaroto serio, al ver hacia el cielo del bello planeta donde estaban. ¿Qué es lo que pasa, padre? ¿Por qué esa mirada perdida en el cielo? ¿Acaso algo malo está pasando en los mundos? Desde que libraste ese poder de nuevo, te has quedado con ese trance, diría Akame seria. No es nada, hija, solo que siento que una batalla de gran calibre está por darse inicio. La verdad, siento que muchas dimensiones están por caer, y eso no lo dudo, siento la energía de reyes en un solo sector, diría Kakaroto serio. Padre, me imagino que eso es normal, siempre pasa que los reyes se enfrentan entre sí, pues es algo que naturalmente siempre pasa, diría Ayame seria. ¿Qué es lo que hablan? ¿Por qué tan serios? ¿Alguien se ha muerto? ¿Qué? Llevamos más de 100 años en esta dimensiones y todo ha sido perfecto, aunque aún los guerreros no confían en ti y no te cuentan la historia. ¿Qué está pasando? Porque hay un caos en el ambiente, diría Rin con una pequeña sonrisa. No pasa nada malo, solo que una batalla está por darse inicio. Siento eso, que reyes se están por darse inicio, pero no creo que nos afecta en nuestro mundo, pero siempre hay que estar con cuidado debido a eso, pero algo que debemos saber hacer es perdonar, porque a su madre aún la tienen en esa dimensión. Dígame, ¿eso es bueno? ¿O porque aún no hablan con ella? Diría Kakaroto serio. Padre, sabes muy bien que gracias a esa batalla que ella nos dio casi morimos todos, y por su culpa hemos vuelto a los entrenamientos a recuperar nuestro poder, ya que si no quedamos lisiados del poder, diría Akame seria. Pues al final es su madre, sé que pueden perdonar, deben hablar con ella cometió sus errores y todos somos iguales, somos guerreros fuertes y siempre cometemos errores, y pues siempre hay que saber pedir perdón, y ella merece ser escuchada, tal vez quiere pedirle perdón, diría Kakaroto serio. Bueno, niños, los dejaré ir a usted, iré a seguir con los entrenamientos, quiero seguir siendo fuerte, que una guerrera pueda que se nos vaya a venir encima, y eso lo saben, así que estén listos para la batalla que se aproxima para nosotros, diría Rin, la cual se fue de ese lugar. Cuídese cada uno, haga bien lo suyo, y hija, cuídense y hablen con su madre, Harre algo para seguir con mi cultivo, ya que no quiero ser tan débil, diría Kakaroto serio. Y después de todo eso, los guerreros se fueron a sus lugares de planeta donde estaban entrenando. Cada uno sabía que debían volverse fuertes y no ser débiles, porque guerras estaban por llegar, la paz nunca es eterna. Ahora en el Palacio Rubí, donde todo estaba pasando. ¿Qué es lo que pasa? Porque Son Goku ha venido a este lugar, siento unas grandes presiones, la verdad no sé qué es lo que ha pasado en realidad, diría Zenet serio viendo a su compañera. Bueno, en pocas palabras, nuestro rey eterno Gilgamesh se fue a la dimensión de Son Goku a hacer algo que fue retarlo a una batalla hasta la muerte, y pues Son Goku, al ser Saiyajin y de sangre caliente, no iba a decir que no a la batalla, y pues la aceptó y vino aquí, diría Atenea seria. Simples palabras, Gilgamesh se ganó la batalla, por así decirlo. Bueno, la posible humillación, ya que Son Goku es un guerrero muy fuerte y muy poderoso, no es de jugar con él, diría Zenet serio. Lo sé, pero al final siempre hay que esperar que todo salga bien, y ellos dos realmente harán un gran show, ya verás, pero a ellas dos que les guste ser humilladas por él ya ha pasado una vez, y pues ahora mismo va a pasar de nuevo, diría Atenea seria. ¿Y cómo es eso? ¿Él ya se ha enfrentado a él? ¿Acaso ellos han sido rivales o qué es lo que pasa? Porque, la verdad, me he perdido de muchas cosas, pero dígame que esto no va a terminar con guerreros bajo 3 metros, diría Zenet con una mirada seria. Pues la verdad son cosas que pasan entre ellos, y pues no pienso hacer nada, solo disfrutar de dicha batalla, ya que será la mejor y no dudo, diría Atenea. Y este que aún sigue en su sueño, la verdad, vaya rey más débil, la verdad pensé que él sería fuerte, pero solo es un guerrero muy débil, diría Zenet serio. Siempre ha sido así, nunca ha sido un guerrero relevante, ha sido un débil que hasta yo lo puedo ganar, pero no lo he hecho por respeto a él y a los demás, ya que tenemos esa regla, no luchar entre reyes, diría Atenea seria. Bueno, la verdad hay que disfrutar esta batalla y esperar que nada salga mal y que gane el mejor, no pienso intervenir en esta batalla, quiero disfrutar la batalla de unos reyes, diría Zener con una pequeña sonrisa. Ahora en donde se iba a dar inicio a una de las mejores batallas para los guerreros y esos reyes. Madre, ¿empiezas tú? ¿O lo hago yo? La verdad, la batalla debe ganarla el mejor y lo sabes tú, eres fuerte pero yo tengo mejor control de los dominios, diría Amaterasu seria. Lo haré yo, hija, tú solo aprende los movimientos del guerrero, no te descuides en nada, lucha hasta la muerte, si llegar a fallar ya que él no va a matarla, ya lo conozco y te tiene aprecio a mí, no sé, pero sé que la batalla no será fácil, diría Afrodita seria. Ya terminaron de hablar, es que me aburren la verdad, diría Goku serio, por eso. Es hora que te enseñe la grandeza de Amaterasu, la reina más grande que verás en tu miserable vida, diría Amaterasu, la cual se ponía en pose de combate con una pequeña sonrisa.
Goku no diría nada en lo más mínimo cuando ya le había soltando una fuerte cantidad de golpes que cada uno poseía un poder impresionante y una fuerza bestial. Amaterasu no fue capaz de ver el fuerte golpe que salió disparada a una gran velocidad hasta impactar brutalmente con el suelo que se generó una fuerte explosión. ¿Qué es lo que decías? ¿Una verdadera reina? Eso decías, pero dime dónde está esa verdadera reina, que es la que dices al fin. ¿O eres muchas palabras y pocas acciones? Y eso o sabes perfectamente, diría Goku, el cual daba pasos lentos mientras tenía una sonrisa. Si lo que digas al final solo ha sido un golpe de suerte, al final siempre terminan siendo así. Suerte, diría Amaterasu, la cual daba pasos lentos y se ponía a la altura del guerrero con una pequeña sonrisa. Goku no diría nada y a unas grandes velocidades se estaba moviendo mientras le estaba lanzando unos fuertes golpes y no se estaba guardando nada. Cada fuerte golpe que estaba lanzando era bestiales. Amaterasu solo se estaba defendiendo sin poder hacer mucho, que digamos que cada fuerte golpe le estaba haciendo un daño considerable hasta que de una veloz patada salió disparada a una gran velocidad hasta impactar en el suelo, que se generó una fuerte explosión. Flor Loto helado, sufre en tu mismo dominios, diría Goku, el cual lanzó la brutal técnica a una gran velocidad que donde iba pasando solo se veía el gran caos que se iba generando segundo tras segundos. Y en eso el ataque impactó en el suelo, que se generó una fuerte explosión que todo a su paso se iba destruyendo hasta no dejar nada a su paso. El caos que se había liberado era bestia. Goku solo veía eso con una pequeña sonrisa, ya que si estaba luchando en serio sin guardarse nada en cada ataque. Él solo quería la verdadera batalla con el eterno Gilgamesh sin terceras personas, ya que lo que tenían era muy personal. Amaterasu salía de ese lugar con algunas heridas en su cuerpo mientras tenía una mirada seria, ya que había sido tomada como una guerrera débil cuando no era así, pero no debía bajar la mirada de esa forma. Despierta, despierta, Rugan, como si el futuro de mi vida está por acabar. Es hora de enseñarle a las malditas escorias quién es realmente Amaterasu, la reina más temida de los mundos, la más grande de la existencia, diría la guerrera, cuando segundo tras segundo ella estaba liberando unas grandes cantidades de energías hasta que de un fuerte grito pasó a 150% de su poder mientras sus ojos solo se veía reflejado una llama. La llama del padre está reflejada en la hija. Al final siempre pasa eso, pero es lo de menos. Ahora mismo le voy a demostrar quién es el guerrero Son Goku, el rey que está destinado a eliminar a cada basura que se quiera enfrentar a mí. Lo siento, en el pasado fuimos compañeros de guerrera y ahora seremos enemigos porque así lo quiere el destino, así de real, diría Goku, el cual se ponía en pose de combate con una pequeña sonrisa. Esa arrogancia siempre te suele llevarla, pero ahora veamos hasta dónde serás capaz de llevarla ante el poder de una verdadera guerrera que no se estará con juegos, y eso lo sabes, diría Amaterasu, la cual se ponía en pose de combate. En su mirada se veía reflejado el odio a Son Goku a pesar de todo o pasado con es olvidado. Los dos guerreros solo tenían una mirada seria y en tan solo unos microsegundos ya se habían desplazado a una gran velocidad que donde habían pasado solo se había generado un gran caos. Y en eso se dio inicio a un veloz intercambio de golpes a unas grandes velocidades, que cada fuerte golpe que era lanzado era bestiales, que el palacio estaba siendo destruido por los brutales golpes segundo tras segundos. Pero ese palacio tenía una autoconstrucción, que todo estaba volviendo a la normalidad. ¿Por qué hacen eso? ¿Saben que la batalla es conmigo? Sé que lo hacen por amor de ser su padre y tu esposo, pero dime, ¿por qué morir en batalla conmigo? Dime, Afrodita, ¿qué está pasando por tu mente? No las entiendo, diría Gilgamesh, el cual veía esa batalla que estaba pasando segundo tras segundos. Tú dices el por qué, pues así de simple. O has dicho eres mi esposo, y el padre de ella, y te dije cuando nos casamos en las buenas y en las malas iba a estar y quedaría mi vida con tal de proteger la tuya, y eso es lo que estamos haciendo, salvando a rey más grande que ha existido, así que no dudes en nosotras, así que ten fe que cambiará eso, diría Afrodita seria. Él ya está decidido en lo que va a hacer y es ganar la batalla, no le importa qué es lo que le digan. Al fin en sus ojos verás eso, Afrodita, y el futuro lo ha decidido, así de simple. El caos está por liberarse gracias a él y como un rey me haré cargo. Es mejor que no se sigan metiendo y les agradezco por su apoyo, diría Gilgamesh con una pequeña sonrisa. No te dejaré solo y así aprovecho para luchar con él, ya que necesito ver mi grandeza también, ya que he entrenado. Al final sería como medir mi poder, pero dime, ¿está mal que defienda el palacio como la reina que yo, diría Afrodita con una pequeña sonrisa? Bueno, haz eso, pero no luchen por mí, que no me gusta que den sus vidas por un simple rey, y lo sabes perfectamente. Yo sé defenderme, pero si es lo que desean está bien, diría Gilgamesh con una pequeña sonrisa.
Así que no te preocupes que todo lo haremos bien, ya verás, ganaremos la batalla sin que te metas en dicha, diría Afrodita, la cual tenía una sonrisa al ver al guerrero y la batalla que se estaba dando a cabo. No sé qué hice para merecer esto, pero cada vez que la veo me pregunto por Andy. Pero bueno, no es hora de lamentos, debo enseñarles quién es un rey, pero ellas me están enseñando que ellas sí son unas reinas de las mejores, sin importarles lo que pase están decididas a morir con tal de verme vivo, diría Gilgamesh en sus pensamientos, mientras veía la batalla que se estaba llevando a cabo. En eso Amaterasu estaba tomando un poco de ventaja en cada golpe que estaba lanzando, tenía la determinación de ganar la batalla cada segundo, ella tenía claro que no debía bajar esa intensidad ya que tenía mucha ventaja. Goku solo estaba siendo impactado por los fuertes golpes, sin poder hacer mucho, pero segundo tras segundo se estaba poniendo más serio ya que esos golpes realmente le estaban congelando algunos meridianos de poder. Y así como los guerreros habían mantenido una larga batalla, que cada fuerte golpe que se iban lanzando poseía una fuerza muy bestiales, y eso que uno estaba en el máximo poder y otro con un poder sin usarlo a máximo. Son Goku, ¿qué pasa ahora? ¿Eso es todo lo que puedes dar en una batalla? Dime qué es lo que piensas, usa el máximo poder, quiero ver tu grandeza, lucha y sigue luchando hasta ganar, diría Amaterasu, la cual no paraba de lanzar fuertes golpes. Oye, ¿por qué te estás confiando de esa manera cuando sabes que realmente eres más fuerte que ella? Dime qué es lo que pasa por esa maldita mente, Son Goku no están haciendo un gran daño, dime qué haremos si perdemos sin luchar con el verdadero adversario, dime qué harás, diría Degamoto, el cual estaba preocupado por lo que estaba pasando. No te preocupes, sé lo que estoy haciendo, sé perfectamente que esta batalla la he ganado desde el principio, solo que no me quiero llevar a ese extremo y lo sabes, así que no te preocupes, cada movimiento o tengo calculado, diría Goku, el cual estaba esquivando los fuertes golpes. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué tan serio? Dime que mis golpes te están siendo un chiste, pero bueno, al final eso es lo de menos, sigamos luchando, diría Amaterasu, la cual no paraba de lanzar unas fuertes cantidades de golpes, que cada uno poseía una gran fuerza. Eres muy débil, ahora mismo te voy a enseñar quién es realmente el guerrero más fuerte sin mentiras, diría Goku, el cual comenzó a lanzar fuertes golpes, cada uno tenía más poder segundo tras segundo, el aumento de sus puños y fuerza estaba siendo bestiales. Y así como esa batalla comenzó a ser más continua segundo tras segundo, fuerte golpes tras golpe, sin contenerse en lo más mínimo, los dos tenían una gran batalla, los guerreros estaban siendo conscientes que la batalla era de ganar sí o sí. Goku liberó el 30% de su poder en ese estado, comenzando a tener más ventaja en golpe tras golpe, ya que él sabía que ya había perdido más tiempo, su cuerpo estaba liberando la llama eterna para eliminar el daño del hielo helado en su cuerpo. Amaterasu estaba siendo masacrada a golpes, ahora ella estaba siendo muy dañada segundo tras segundo, sin poder hacer nada ya que los fuertes golpes le hacían un fuerte daño y de una veloz patada salió disparada a una gran velocidad hasta impactar brutalmente con el suelo, que se generó una fuerte explosión. Goku se movió a una gran velocidad, impactando fuertes golpes a su adversario, que cada fuerte golpe que le estaba lanzando estaba destruyendo toda la zona de combate por las fuertes cantidades de poder que el guerrero estaba liberando, hasta que le dio una veloz patada a su adversario a una gran velocidad, ya que no se estaba guardando nada de poder. Amaterasu volvió a salir disparado a una gran velocidad hasta impactar brutalmente con el suelo, que se generó una fuerte explosión, que todo lo que había a su paso era destruido por ese gran poder. ¿Qué es lo que tanto decías? Dime, hablas de un gran poder y al final solo eres una completa basura sin ser capaz de darme batalla, diría Goku, el cual veía dónde había caído el guerrero. Maldición, esos golpes sí que han sido realmente fuertes, no te quitaré méritos, me han generado un gran daño en mi cuerpo, más esa llama eterna que usas en cada golpe, pero eso es lo de menos, diría Amaterasu mientras veía al guerrero seria. Jajajaja, eso de menos es realmente que ella dice eso, al final ella es un chiste a la par mía, mi poder realmente es tan fuerte que no eres capaz de entender nuestras grandezas, así de simple, el poder los reyes es de nosotros, diría Degamoto serio. Tú no hables ya que no haces nada más que hablar en cada batalla, ayudar mucho, digamos que no lo haces, pero deja en tu ilusión, sigamos en la batalla, diría Goku, el cual veía a su adversario. ¿Qué pasa? ¿Por qué tan serio? ¿Acaso ahora te da miedo luchar conmigo? ¿Acaso esa llamita te hace sentirte tan fuerte, pero no sabes qué hacer realmente? Diría Amaterasu, la cual tenía una mirada fría mientras veía a el guerrero con una pequeña sonrisa. Jajaja, mejor dime que si tienes más poder o ese es todo el poder que puedes generar en una batalla de verdad, diría Goku, viendo a la guerrera, ya que él sabía que Amaterasu aún estaba escondiendo poder.
Jaja, sabes más que nadie que mi poder aún no es todo, pero tú no estás listo para esa conversación al final, es mejor que te quedes callado, diría Amaterasu, sería antes eso dicho. Goku no diría nada y en tan solo unos segundos, ya se había desplazado a unas grandes velocidades, que donde había pasado solo generó un caos inmenso. Amaterasu solo se quedó paralizada sin poder actuar en lo más mínimo, hasta que fue impactada por unos brutales golpes, que cada uno tenía unos grandes poderes, sin contenerse el guerrero estaba usando una gran fuerza. Y así como el guerrero le enseñó la gran diferencia que había entre uno y entre el otro hasta que de una veloz patada, mandó a estrellarse al suelo a la guerrera mientras la veía seriamente. Afrodita, ven, ya me estoy cansando esta batalla, ya se alargó mucho, la verdad no estoy para estos juegos, ya es hora que te enseñe la gran diferencia de un rey y una simple reina como lo eres tú, diría Goku, el cual estaba dando pasos lentos, mientras el color de su cabello cambió a verde mientras tenía una mirada seria. Afrodita no diría nada mientras estaba caminando lentamente a donde el guerrero mientras tenía una pequeña sonrisa mientras libera el 80% de su poder. Amaterasu se quiso mover pero fue noqueada por su padre, él solo veía la batalla que estaría por darse inicio, solo tenía una mirada fría al ver que esos dos guerreros tenían unos grandes poderes, ni hablar de la gran energía que se sentía en dichos. Ambos se ponían frente a frente, solo una sonrisa era reflejada en cada uno, los dos sabían que ahora mismo la batalla tendría un gran adversario, los dos sabían que estaban por darse una buena diversión. Y en eso se movieron a unas grandes velocidades donde solo se había visto un gran caos por las grandes velocidades de los guerreros en tan solo unos microsegundos. Una gran batalla se la había dado inicio, que cada fuerte golpe que se iban lanzando tenía unos grandes poderes, las grandes energías de los guerreros era bestial, el caos liberado en cada golpe era brutal, la batalla que se estaba liberando estaba siendo magistral en todos los sentidos. Afrodita se estaba moviendo a unas grandes velocidades, esquivando y respondiendo los fuertes golpes, ella era fuerte, y más ahora que estaba en el palacio su energía era del 100% ya que estaba en el origen de todos los eternos, donde se volvía más fuerte con solo estar en ese lugar. Y así la batalla había durado unos largos minutos de unos fuertes golpes, los dos se veían parejos en cada golpe, o a la vista de ojos simples era si o de verdad estaba siendo una batalla pareja. Goku solo poseía una pequeña sonrisa mientras estaba esquivando los fuertes golpes, que cada uno que recibía no le hacía nada de daño, él solo estaba con esa sonrisa y en cada golpe él era más constante en ser fuerte y darle más golpes en segundo. No lo haces nada mal, guerrera, eres fuerte y veo que eres una gran guerrera, pero dime que eso es todo el poder que has conseguido al estar en este lugar. Ya que antes habías dicho que estando en el Palacio Rubí te hacías la más fuerte, pero dime, ¿qué pasó con ese gran poder del que decías?, diría Goku, el cual no paraba de lanzar unos fuertes golpes. Acabo de llegar, no es como que los poderes de este palacio me hagan efecto así de la noche a la mañana, solo deje que el tiempo avance y cuando te des cuenta verás la grandeza de una reina, la reina Afrodita, diría dicha mientras seguía lanzando unos fuertes golpes a unas grandes velocidades, golpe tras golpe, eso más bien parecía una batalla de dos bestias del cultivo con grandes poderes. Bueno, si eso es lo que dices, espero sea verdad, espero que tengas un verdadero poder, un poder que me hagas sufrir, pero veo que ni eso eres capaz, la verdad tiene un poder pero dicho no es la gran cosa, diría Goku, el cual le dio un salvaje golpe a una bestial velocidad. Afrodita salió disparada a una gran velocidad por todo ese planeta donde estaba el palacio hasta impactar con brutalidad el suelo, que se generó una fuerte explosión. Goku solo veía eso con una pequeña sonrisa, el guerrero solo sabía que la batalla solo el comienzo de algo grande, pero sabía que no debía confiarse porque si lo hacía podría terminar mal la batalla, perdiendo mucho, y si eso pasaba solo sería humillado por el guerrero Gilgamesh. No te diré nada al final, ese golpe que me has dado sí ha sido realmente fuerte y la verdad sí me ha dejado impresionada, pero espero sigas con esa misma intensidad, diría Afrodita, la cual tenía una pequeña sonrisa. Y en eso la zona de combate estaba entrenando en gran caos segundo tras segundo, poder tras poder, y de un fuerte grito la guerrera había liberado el 150% de su poder, incluido todos los dominios más dominantes en ella, mientras solo tenía una sonrisa viendo al guerrero. Veo que vas en serio en la batalla, diría Goku, el cual solo liberó el 50% de su poder mientras tenía una pequeña sonrisa. Me estás subestimando, pero bueno, eso es lo de menos, espero eso te dure por mucho la subestimación, porque la batalla se gana luchando, y eso lo sabes más que nadie, diría Afrodita, la cual no se la pensó dos veces y se lanzó a una gran velocidad que donde había pasado solo había congelado todo por ese gran poder.
Goku al ver eso no se quedó con los brazos cruzados, que también se lanzó a una gran velocidad, que donde había pasado solo se había generado un gran caos por su gran poder. Él sabía que la guerrera era una gran adversaria, pero él debía terminar la batalla por más que ella no quiera. Y así como el Saiyajin le dio unos salvajes golpes seguidos de unos brutales patadas, que cada uno poseía un poder y una fuerza increíble, el guerrero no se guardó nada en lo más mínimo. Cada fuerte golpe que estaba lanzando poseía un poder bestial, hasta que le dio una brutal patada en toda la cara seguido de una fuerte lluvia de golpes a grandes velocidades, que cada golpe que él estaba lanzando poseía un gran poder hasta que lanzó una veloz patada a una gran velocidad. La guerrera no podría hacer nada, que fuerte golpe lo estaba recibiendo y le generaba un gran daño, sin poder hacer mucho hasta que recibió una veloz patada en toda la cara, que salió de nuevo disparada hasta impactar brutalmente con el suelo, que se generó una fuerte explosión, que todo fue destruido por el brutal impacto. Goku solo cerró sus puños y en eso solo se vio una gran explosión, que todo era destruido por ese gran poder que se vio. El caos que se liberó fue brutal. La zona de combate era más que eso, pero en esa explosión salía un guerrero con una mirada seria. Y así dos guerreros se pusieron frente a frente, mirada con mirada. Los dos estaban listos para darle inicio a esa batalla que sería el final para uno para el otro. ¿Qué pasará en el próximo capítulo? No olvides dejar tu like para más capítulos de esta saga y lo que está finalizar.